Aleluya, gracias Señor. Muchas gracias, realmente le aprecio esta hermosa invitación, cordial invitación. Aprecio a todas las personas que vinieron, aún en la lluvia, aparentemente se soltó la lluvia. Pero le doy gracias también a los pastores que están apoyando aquí el servicio, gente que ha viajado de una larga distancia, la gente, los hermanos que han venido de otras iglesias. Es un honor para mí que usted esté aquí con nosotros y esté en la casa de Dios. Si usted tiene su Biblia, vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20, en la palabra de Dios. Amén. Mientras que usted vaya ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 20, A.W. Tozer era un pastor conocido por sus predicaciones en la historia de lo que es el cristianismo. Hablando un día del tema de la adoración, él dijo estas interesantes palabras. Él dijo: sin adoración, el alma permanece vacía, insatisfecha. Quiero que piense de eso. Sin adoración, el alma del ser humano permanece vacía e insatisfecha. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, vemos una historia muy interesante bíblicamente que es profunda, tiene muchas enseñanzas para nosotros, pero es bastante diferente a muchas otras historias bíblicamente donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se encontró en un momento difícil. Y la Biblia nos enseña que fue en ese momento difícil, en su etapa difícil como pueblo, que ellos adoraron a Dios y Dios los introdujo a una victoria poderosa. Quiero predicar un sermón esta noche titulado El poder de nuestra adoración. Vamos a leer 2 de Crónicas 20, los primeros 4 versículos, después vamos a saltar al versículo 20. Dice: y aconteció después de esto que los moabitas, los amonitas y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dijeron y le dieron aviso a Josafat: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y ya están en Hasezón Tamar, es decir, en Gadi. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún todas de las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Si puede ir al versículo 20, y se levantaron pues muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros, confíen en sus profetas y triunfarán. Después de consultar con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Ayúdame a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de estar en tu casa. Te pido, Dios, que tú unjas mis labios para presentar y predicar tu palabra en esta hora. Dios, cautiva nuestro corazón. Si hay alguien aquí que no te conoce y está aquí, Dios, sálvalos por tu gracia. Y te pido por tu iglesia que tú ministres la palabra del Señor en sus corazones, que podamos salir animados, retados de este lugar. En el nombre de Jesús te lo pido, el pueblo de Dios, y sin fuerte. Amén. Quiero considerar con usted cuando la adoración se convierte en nuestra salvación. Como yo dije, esta escritura nos ofrece una poderosa perspectiva al tema de la adoración. Es más, cuando usted estudia la Biblia, usted entiende que Segunda de Crónicas 20 es un capítulo bastante especial, porque nos enseña aquí el poder de lo que es la adoración con respecto a victoria en nuestro caminar con Dios. En nuestra escritura, la Biblia nos dice que Judá se encuentra bajo ataque. En el versículo 1, 2 y 13 leemos donde una gran nación, grandes naciones, no más una, pero múltiples naciones, vienen en contra del pueblo de Dios. Y la Biblia nos enseña algo muy profundo, que cada uno de nosotros nos podemos identificar en el medio de la incertidumbre y los problemas de la vida. Es algo que yo prediqué ayer. Yo toqué del tema del temor.
La Biblia nos dice, amén, en el versículo 3, que Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. O sea que este miedo fue, amén, producto de lo que él estaba viviendo. La Biblia nos dice, amén, que ahora el pueblo de Judá se sintió, se encontró rodeado. Múltiples enemigos venían en contra de ellos. Y obviamente la palabra de Dios nos dice, amén, que el pueblo de Dios tuvo miedo. Pero nuestro texto, nuestra historia, amén, es muy diferente a la mayoría de otras guerras en la Biblia. Si usted estudia la Biblia en el Viejo Testamento, usted entiende que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, múltiples veces enfrentaron guerras, combates. Algunas veces fueron derrotados por su desobediencia, otras veces encontraron la victoria porque Dios los estaba ayudando. Pero lo que podemos aprender de nuestra historia es la manera que Dios les ofrece victoria. La historia, amén, de Segunda de Crónicas 20 nos ofrece una historia muy específica. Nos dice que Dios en gracia les manda un mensaje y el mensaje es que Dios los iba a ayudar. Versículo 14 del mismo capítulo. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo Hazael: presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así dice el Señor: no teman, ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Ahora, esas son palabras muy alentadoras. ¿Cuántos dicen amén? Especialmente en el medio de la incertidumbre, el combate, la guerra, el enemigo viniendo en contra de su vida. La Biblia nos dice que Dios en gracia les manda una profecía que fue específica, fue poderosa. Y en el versículo 17 continuamos leyendo: no necesitan pelear en esta batalla, tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. O sea que aquí está Dios en gracia dándoles una esperanza en el medio del conflicto. Dios les dice que ellos no tenían que pelear en esta específica guerra, pero lo que podemos aprender a través de nuestro texto es lo que el rey opta por hacer. El rey opta por hacer algo que es crucial en el medio de lo que es la batalla. La Biblia nos dice que el rey opta por adorar a Dios. Versículo, amén, 22 del libro de Segunda de Crónicas 20. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. O sea que esa escritura nos enseña una poderosa clave aquí para nuestro diario vivir como pueblo de Dios. El rey, en vez de optar por sus medios, por sus ejércitos, Josafat nos enseña algo que cada uno de nosotros podemos hacer en el medio de nuestros conflictos espirituales. Y eso es la enseñanza de la adoración. La Biblia nos dice que el rey, amén, le retó a la nación de Judá que ellos adoren a Dios. Y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Ahora recuerdemos, Dios les había dicho que ellos no tenían que pelear en este conflicto, que vayan al campo de batalla, que tomen su posición como personas, como pueblo de Dios. Pero el rey entendió algo muy poderoso, amado. El rey entendió que aunque ellos no estaban llamados a pelear en esta ocasión, ellos como cristianos, como gente de Dios, como pueblo de Dios, podían hacer algo en el medio del conflicto. Y eso fue que ellos pudieron adorar a Dios. Y fue su adoración que los introdujo a un milagro sobrenatural. Quiero que me escuche esta noche, porque esto amén tiene directo aplicación a nuestro diario vivir con Dios. La Biblia, a lo largo de la Biblia, Dios revela que nuestra salvación no se encuentra en la fuerza humana. ¿Cuántos dicen amén? No se encuentra en nuestros recursos,
no se encuentra en nuestras estrategias como seres humanos, sino, amén, nuestra victoria y nuestra salvación se encuentra en la presencia de Dios, a la cual nosotros entramos por medio de la adoración. Cuando nosotros empezamos a adorar, cuando empezamos a venir y presentarnos ante la presencia de Dios con un espíritu de adoración, es ahí donde ahora le damos acceso al Señor a que Él empiece a tomar su posición y nos dé milagro sobrenatural. La Biblia es un testamento de eso. La Biblia nos enseña el poder de la adoración. Esto es un principio bíblico. En muchas ocasiones aprendemos, especialmente cuando llegamos al libro de Salmos, cómo el rey David entendió el poder de la adoración. Cuando usted y yo adoramos a Dios, venimos ante su presencia. Ahora la adoración cambió. Lo que hace la adoración hace cosas en nosotros. Cuando tú como ser humano te enfrentas a una situación abrumadora, como el rey Josafat también se enfrentó, cuando tú optas por adorar a Dios, lo que hace la adoración es que la adoración cambia nuestro enfoque del problema a aquel que resuelve los problemas. Cuando nosotros, amén, empezamos a adorar a Dios, cambia nuestro enfoque del temor a lo que es la fe. Eso es exactamente lo que vemos. La Biblia nos dice en el versículo 3, el rey tuvo miedo. Pero lo que podemos aprender de nuestra historia es qué es lo que él hace en el miedo. Nosotros hablamos, yo prediqué del poder del temor ayer. El temor es una de esas experiencias humanas que todos podemos identificarnos. Cada ser humano sabe lo que es enfrentar una situación abrumadora y lo que es experimentar temor. Pero la Biblia nos dice que este rey, en el medio de su temor, no dejó que su temor dicte sus acciones. Lo que él hizo es que en el medio de su temor, él vino y adoró a Dios. Y eso, amado, es un poderoso principio bíblico. El libro de Salmos 22, versículo 3, la Biblia nos dice, amén, que el autor David dice, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Esto es poderoso. Esto es mucho más que palabrería, escúchame, eso es mucho más que ruido y voy a hablar de esto en un momento. Está hablando ahí de un espíritu, de una actitud, una postura, de un hombre y una mujer que aunque esté enfrentando una situación abrumadora, esa persona como hijo o hija de Dios entiende el poder que la adoración nos introduce. Alguien dijo estas porosas palabras, la adoración invita el poder de Dios en nuestra debilidad, invita la luz de Dios en nuestra oscuridad e invita la paz de Dios en medio de nuestras tormentas. Eso es poderoso. Quiero hablar segundamente de lo que es la práctica expresión de adoración. Cuando hablamos del tema de la adoración, tenemos que preguntarnos qué significa adorar a Dios. Yo entiendo que cada uno de nosotros quizás tenemos conceptos e ideas de lo que adoración a Dios es, pero bíblicamente nosotros podemos aprender enseñanzas poderosas con respecto al tema de la adoración. La adoración es mucho más que un cántico. Yo quiero aclarar esto, sí es bíblico y vamos a ver esto de una manera muy poderosa, sí involucra nuestros cánticos cuando alabamos al Señor, yo entiendo eso, pero bíblicamente podemos llegar a la conclusión que la adoración es mucho más que una canción, es mucho más que un cántico, la adoración es un estilo de vida. Involucra todo nuestro ser. ¿Por qué digo eso? Porque la Biblia nos enseña esto. El apóstol Pablo, amén, habla de esto en el libro de Romanos capítulo 12. Escuche lo que él nos dice en el versículo 1. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada.
Esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea que Pablo nos enseña lo que adoración es. Adoración es mucho más que un ruido, adoración es mucho más que un cántico en la iglesia. Adoración es una vida postrada a Dios. Es una vida que se rinde a Dios. En otras palabras, cuando yo vengo a adorar a Dios, sea en la iglesia, sea en mi casa, sea donde sea, y yo vengo a adorar a Dios, es mucho más que yo lo hago físico, lo hago de todo mi ser, lo hago con mi corazón. Adoración, amado, es una actitud nacida de humildad, vestida de rendimiento a un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Note el lenguaje de nuestro texto aquí. Una vez más, Josafat recibe un mensaje, como yo hablé ayer en la noche. El mensaje lo introdujo al miedo. Y en el versículo 3, la Biblia nos dice que Josafat tuvo miedo y escuche, se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Y de esa postura, amado, ellos adoraron a Dios. Sí cantaron cánticos, pero escúcheme, antes que los cánticos empezaron, la Biblia nos dice que ellos empezaron a ayunar y a buscar el rostro de Dios. Escúcheme porque esta escritura es profunda. Esta escritura nos enseña el fundamento de la adoración. El problema que hoy en día estamos mirando en el mundo religioso es que mucha gente cuando habla de la adoración se enfoca en sí mismo. Mira qué tan bonito canto. Mira que esto, mira qué suave soy, mira mis videos celulares, mira mis redes sociales. Eso no es adoración. Adoración no se enfoca en mí, se enfoca en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Adoración se postra ante un Dios santo. Adoración se viste de humildad. Salmos 95, versículo 6. Vengan y adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Eso es profundo. Esto es lo que es adoración. Adoración se centra en la grandeza de Dios y me trae a los pies de Dios en humildad, no en orgullo. Ahora está bien cantar y qué bonito es tener una buena voz. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que se le paga para que canten y hay otros que se le pague para que no canten. Aleluya. Y todo bien, gloria a Dios, gracias a Dios por los talentos. Pero estamos hablando más que talento aquí. Escúcheme, amado, esto era crucial. Usted tiene que ponerse en esa historia. Josafat entendió algo. Si Dios no me ayuda, somos muertos, somos personas muertas. Y en esa postura, él proclama un ayuno y oración. ¿Por qué? Porque está desesperado, amado. Él sabe aquí que al menos que Dios baje, van a morir. Y de esa postura, este hombre sí reta a la gente a que empiecen a cantar cántico. Pero los cánticos, amado, no fueron centrados en orgullo. Esto es lo que estamos mirando tristemente a través de las redes sociales, YouTube, y hoy en día, amén, y lo que está pasando en el mundo. Todo el mundo quiere ser una estrella. Escúchame, Dios no busca por estrellas, Dios busca por gente humilde, que lo adore, que honre a Dios, que amén, honren a Dios porque Él merece ser honrado. Mateo capítulo 2, sabemos bien que unos sabios del oriente venían en busca del Mesías, Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que Mateo capítulo 12, finalmente estos hombres sabios encontraron al niño Jesús con su madre María. Y en el versículo 11 dice, y postrándose, lo adoraron. Eso es poderoso. Abriendo sus tesoros. Eso es una postura de humildad. Aquí está Jesús, el Mesías, en pañales, pero estos hombres entendieron, este es el Salvador del mundo.
y por lo tanto, amén, se postraron, dieron sus tesoros. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que debe de seguir nuestro corazón, que cuando venimos ante la presencia de Dios, que cuando venimos a la casa de Dios, venimos vestidos de humildad, listos para adorar al Mesías, no adorarnos a nosotros, sino adorar al Mesías, al que nos salvó, al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 12. Escuche las palabras de este rey. Para mí, rey Josafat, en esta escritura siempre me ha servido de ejemplo. En el versículo 12 dice: Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Esas son profundas palabras, amado, que no están vestidas de orgullo, están vestidas de humildad, de lo que es una necesidad. Y en esa postura, la Biblia nos dice que ahí fue cuando empezaron a alabar a Dios. Versículo 20, ahora llegamos a nuestro texto. Muy de mañana se levantaron, salieron al desierto, y cuando salían, Josafat se puso de pie y diga: oigan, Judá, habitante de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estarán seguros, confíen en sus profetas y triunfarán. Y después de consultar con el pueblo, designó algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran, escuche esto: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Esto es profundo. Después de reconocer, yo no puedo vencer aquí a este enemigo. Este enemigo es muy grande, Dios. Ayúdanos. La Biblia nos dice que Él sí mandó el ejército. Pero recuerde, esta historia nos dice, Dios le había dicho: tu victoria no va a venir con tus armas, con tus carros de, amén, de guerra. Tu victoria va a venir por la gracia de Dios. Y Josafat, entendiendo eso, él sí pudo entender algo. Aunque yo no voy a pelear, Dios va a pelear por mí. Lo que yo sí puedo hacer es cantar cánticos, alabar a Dios. Y esto es un principio bíblico. Cuando nosotros venimos a la iglesia, alabamos a Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza prepara nuestro corazón para que Dios baje. Aleluya. Esto es profundo, amado. Escúcheme, esto es algo que cada persona puede hacer. Quizás tú dices: bueno, yo no tengo talento. Cuando la iglesia va creciendo, sabemos, gente se involucra en ministerio, en tocar instrumento. Hay otra gente que se involucra en los dramas y todo está bien, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Hay veces que gente no tiene talento para cantar, no tiene talento para tocar. Pero ¿sabe las buenas nuevas? Todos podemos alabar al Señor. Todos podemos alabar al Señor. Y esto es algo, amén, que es un principio bíblico. Y esto es algo que usted y yo debemos y podemos hacer en el medio de las amenazas del infierno. Escuche, amado, va a haber momentos en su vida donde usted se va a encontrar como este rey, abrumado. El enemigo va a estar rodeándolo, sea un diagnóstico de enfermedad, sea problemas financieros, sea problema familiar, sea problema en su matrimonio. La vida es cruel. Tarde o temprano, todos en esta vida vamos a enfrentar nuestras dificultades, pero lo que Segunda de Crónicas 20 nos enseña es esto: si tú, como hombre o mujer de Dios, honras a Dios, lo adoras, invitas a Dios en el medio de tus batallas, Dios es poderoso para traerte libertad. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Efesios, capítulo 5, versículo 19, cantamos o cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cantamos en nuestro corazón, sí, con instrumentos, y a la medida que la iglesia va a crecer, obviamente, amén, nosotros creemos eso, que tenemos músicos, y gloria a Dios, esa es mi oración: danos músicos, danos gente talentosa. Pero mucho más que el talento, amado, nosotros creemos en el poder de la adoración. Quiero cerrar rápidamente con lo que es poder liberado.
Porque yo, amén, leí el versículo 22 y el versículo 22 nos dice algo clave aquí, que realmente une todo el mensaje que tengo para usted esta noche. Versículo 22 del capítulo 20, segunda de Crónicas, dice, cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los amonitas y después da todos los nombres de ellos. Y la última parte dice, y fueron derrotados. Note eso porque eso es crucial para notar. ¿Cuándo? Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas. No fue antes, no fue después, fue en el momento clave que ellos empezaron a entonar canciones y alabar al Señor. Fue ahí cuando Dios bajó con su presencia y les dio un milagro sobrenatural. Escúchame, esto es clave. Yo he vivido esto. En momentos cruciales de mi vida, yo he estado en momentos difíciles. Y en esos momentos, amén, muchas veces lo que he hecho, yo he optado por alabar a Dios. Y no estoy hablando de ser religioso, raro, estoy hablando de ser real, ser genuino. Cuando tienes problema, esto muchas veces lo que pasa en iglesias, amén, que uno como pastor no ve a gente, ¿dónde estás, hermano? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás, hermana? ¿No te hemos visto? No, es que tengo mucha bronca, pastor. Es cuando tienes que venir a la iglesia. Cuando dice, a ver, no, es que he estado batallando, pues cuando batallas, cuanto más necesitas la ayuda de Dios. Cuanto más tienes que venir a la iglesia, levantar tus manos, alabar a Dios. Escúchame, hay algo sobrenatural que pasa cuando tú levantas tus manos y dices, ¿sabes qué, Dios? Yo tendré muchos problemas, yo tendré muchos enemigos, pero yo voy a poner mi fe y mi confianza en ti. Yo voy a levantar mis manos, yo voy a honrar tu nombre. Amado, bíblicamente sabemos que eso abre puertas sobrenatural. El libro de Hechos, capítulo lo que es a 16. La Biblia nos dice, amén, que habían dos personas, Pablo y Silas, que eran hombres de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, amén, que el enemigo se levantó contra ellos, fueron amenazados, atacados por su fe. Y la Biblia nos dice que estaban en la cárcel, en la prisión. Y en Hechos capítulo 16 vemos una clásica historia en el versículo 25 y dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Nota el versículo 26, y de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El terremoto que Pablo y Silas experimentó no fue casualidad. El terremoto que ellos experimentaron fue el resultado de un hombre o hombres que en el medio de sus conflictos y sus amenataques demoníacos, ellos supieron orar a Dios y adorar a Dios. Escúchame, es fácil cantar cuando todo sale bien, aleluya. Es fácil dar la gloria a Dios cuando te llega un chequezazo, aleluya, y tu jefe te da $1,000 porque eres un buen trabajador y gloria a Dios, pastor, Cristo vive. Pero cuando te va como en feria, cuando estás en la prisión y el diablo te está dando trancazos y por cosas que no tienes las culpas, no es que estás mal, estás viendo bien. Escúchame, Pablo y Silas nos enseña lo que Josafat miles de años nos enseñó antes. Es ahí cuando la vida está resistiéndote. Tú y yo podemos y debemos honrar a Dios. Y esto es algo que ningún demonio puede robarte de hacer. La adoración, amado, puede abrir puertas físicas y espirituales, romper ataduras y traer liberación. Esto es mucho más que religiosidad. Estoy hablando de algo real, bíblico. Alguien dijo estas profundas palabras con respecto a la historia de Pablo y Silas. Él dijo, tu cántico de fe puede ser el terremoto que rompa las cadenas más fuertes en tu vida. Eso es poderoso. Tus cánticos de fe, tu cántico de fe, donde tú optas por cantar, honrar a Dios. ¿Sabes qué? Yo voy a honrar, y acuérdate, es mucho más que un ruido verbal. Sí está hablando de un cántico, pero aprendimos que Pablo nos dice, la adoración es un estilo de vida, es tu vida, es sacrificio vivo ante Dios.
Quiero cerrar con una última historia, un testimonio verdadero, y es una mujer llamada Amanda Barty. Esta mujer es de Inglaterra. La historia de Amanda era que esta muchacha en su juventud se enamoró con su futuro esposo y se casaron en una edad temprana, veintitantos años. Eran jóvenes, estaban llenos de vida, amén, estaban llenos de salud y tenían muchos sueños para su futuro. Lo que ellos amaban hacer como matrimonio era siempre bailar juntos. Siempre, cuando se reunían y tenían una cita, cenaban, ponían canción en la casa, se abrazaban, se amaban y bailaban juntos. Eso era algo muy especial para este matrimonio. La historia nos dice que Amanda un día empezó a sentirse mal, empezó a enfermarse y empezó a decaer rápidamente. El esposo no sabía lo que hacer, la llevó a lo que fue a los doctores. Los doctores no pudieron averiguar al principio qué le pasaba, pero esta mujer en un término de meses perdió completamente toda su fuerza física, toda la fuerza en sus músculos, toda al tal punto donde terminó en una silla de rueda y terminó como un vegetal. Con tan solo veintitantos años, este hombre ahora tenía que llevar y cargar a su esposa en una silla de rueda. No podía mover un músculo de ella. La vida le pegó tan fuerte que este hombre empezó a perder trabajo, empezó a perder el trabajo porque tenía que llevar a su esposa a los doctores y estuvo al punto de la bancarrota, tuvo al punto de perder su trabajo, tuvo al punto de perder su casa, ya no podía hacer los pagos y estaba completamente abrumado. Un día está caminando por las calles de Inglaterra con su esposa, era un domingo, llevándola en las sillas de rueda y está este hombre tan deprimido que está suicida, está contemplando terminar todo porque su vida era un infierno. Eso es una historia verdadera. Este hombre va llevando a su esposa por las calles de Inglaterra y escucha cánticos, escucha música y no pudo detectar qué era. Se acercó y lo que se dio cuenta que era una iglesia cristiana que estaban en el servicio de la mañana alabando al Señor antes de la predicación. Y por su curiosidad, estando tan deprimido, dijo, pues, ¿sabes qué? Voy a entrar a ver qué pasa. Y entró. La historia nos dice que los ungieres la llevaron a su esposa y la pusieron al fin del edificio. Y este hombre estaba deprimido, ya no sabía ni lo que hacer, estaba en el medio de las alabanzas. Nota que su esposa, por primera vez en 9 años, había estado 9 años en su silla de rueda. Por primera vez empieza a mover sus manos en el medio de la alabanza, el servicio de la alabanza. Él nunca había visto esto. En 9 años no había visto ahora a su esposa mover un músculo, pero notó ahora que en el servicio de alabanza esta mujer movió un poquito sus manos y eso le causó la tensión. El próximo domingo él pensó, voy a regresar a la iglesia, voy a regresar a eso, no sé qué pasó, algo fue raro, le gustó cómo se sintió al escuchar la palabra de Dios, regresa y cuando pone a su esposa en la alabanza, nota que su esposa empieza a mover sus manos intentando aplaudir y sucesivamente pasó eso por 8 meses. Cada domingo que él traía a su esposa a la iglesia, él notaba que su esposa se movía más. Cuando regresaban a su casa, su esposa no se movía para nada. Yo pude ver el video, eso es un video verídico. En el 8º mes, su esposo va al servicio en la mañana y en el medio del servicio de las alabanzas, de repente el Espíritu de Dios toca a esta mujer brinca de la silla de rueda, sale corriendo en la plataforma mientras que están alabando y la iglesia se dio cuenta que Amanda recibió un milagro completo de sanidad. 100%. Yo vi el video y es impactante porque uno puede ver el gozo de su esposo, de mirar a su esposa sufrir como un animal por 9 años y de repente ahora Dios la toca y la sana en el medio, antes de la predicación, en el medio del servicio de las alabanzas. Y la historia fue tan poderosa años atrás que cuando salió en las noticias, hicieron una canción especial
para Amanda. Es más, hoy en día hay una canción hecha por un grupo del mundo que se llama Baila de Nuevo. Y la razón por qué hicieron esa canción es porque Amanda fue tocada por un Dios que vive y pudo bailar de nuevo con su esposo. Y es un testimonio a qué? Al poder, amado, de Dios, al poder de la adoración, al poder de un hombre, una mujer, así como fue Josafat. Dios, tengo miedo, eso es una realidad. Dios, estamos rodeados, no podemos contra este gran enemigo, pero tú sí puedes. Y si yo te adoro y si yo, amén, te doy acceso, y eso fue exactamente lo que pasó, amado, y escúcheme, eso es algo poderoso que tú y yo como pueblo de Dios podemos aplicar en nuestras vidas. Yo no sé cuánto hace que tú sirvas a Dios, no interesa, sea un año, una semana, un día. Quizás es tu primera vez. Si tú vienes a un altar, te postras a un Dios que vive, Él resucitó a los muertos. Él venció al diablo en la cruz del Calvario. Él sana, Él salva, Él liberta, amado. Dios es real. Y si tú lo adoras, porque Él merece toda la adoración, Dios va a pelear por tu causa. Quiero cada ojo cerrado, rostro inclinado en reverencia a Dios.